Hola niños de quinto básico, buenos días. Soy su profesora de historia, Catalina Aliaga, y hoy día vamos a empezar con los videos de apoyo pedagógico para la guía de la unidad 1, Encuentro entre dos mundos. Les recuerdo que para cualquier duda o consulta que queden de la guía, pueden dirigirse con un correo a catalina.aliaga@sanignaciodetalca.cl. De todas maneras, si quieren aún más información, en la guía aparece el link donde ven otros videos relativos a la materia que vamos a estudiar. Comencemos. Empezaremos con la unidad 1, Encuentro entre dos mundos. En su guía tienen todos los contenidos que veremos en la unidad y además una pequeña introducción en la cual vemos los principales conceptos que se abordarán en esta unidad. Luego de la introducción a la unidad, presentamos distintas actividades de exploración, en las cuales me interesa saber qué es lo que conocen ustedes de este tema sin haberlo estudiado antes. Es por esto que estas preguntas son en base a lo que ustedes creen y opinan. Revisemos. La pregunta 1 dice, ¿por qué crees que los europeos viajaron a explorar el mundo? Cuando dice crees, esto es una opinión personal, por lo tanto puede ser igual a la mía, como puede ser distinta. Mi respuesta es, porque necesitaban rutas de comercio y deseaban expandir aspectos de su cultura. Pregunta 2. ¿Qué civilizaciones vivían en América cuando llegaron los españoles? ¿Qué tipo de organización política tenían? Esta pregunta podemos responderla considerando la materia de cuarto básico de los grandes imperios de América. Nosotros sabemos que en América existieron 3 grandes civilizaciones, más a la llegada de los españoles solo quedaban 2. ¿Cuáles civilizaciones son las que quedaban? Correctamente, quedan la civilización azteca y la civilización inca, quienes vivían organizados en imperios. Los aztecas, como nosotros sabemos, eran comandados en su imperio por el Tlatoani, mientras que los incas eran comandados en su imperio por el Zapa Inca. La última actividad de exploración era que ustedes dibujaran un dibujo sobre cómo se imaginaban el primer encuentro entre americanos y europeos. En mi caso, yo imagino el encuentro entre americanos y europeos como los europeos llegando en un gran barco y a los americanos mirándonos desde la costa, preguntándose quiénes son ellos, por qué vienen en barcos gigantes que nunca habíamos visto. Terminando la actividad de exploración, vamos a empezar con el primer contenido de la unidad 1, Encuentro entre dos mundos. Este es antecedentes de la expansión europea. Nosotros sabemos que para poder estudiar un proceso histórico debemos tener un contexto, debemos saber qué estaba pasando antes de que éste se produjera. Por eso estudiamos los antecedentes, que quiere decir lo que pasaba antes de este proceso histórico. Para la expansión europea, nosotros tenemos 6 antecedentes, los cuales vamos a ir estudiando uno por uno. El primer antecedente es que Europa estaba dividida en pequeños reinos. Estos reinos llevaban el nombre de monarquía. Como vemos en el mapa, encontramos que Europa está dividida en distintos reinos, por ejemplo, Portugal, España, Francia, y acá, donde ahora es Alemania, está el Imperio Romano Germánico. Un segundo antecedente es que resurgieron las ciudades. En el periodo anterior al que estamos estudiando nosotros, durante la Edad Media, las ciudades eran uno de los lugares más inseguros para vivir. Es por esto que la gente las abandonaba, por lo que no existían propiamente ciudades. Sin embargo, en el periodo que nosotros estamos estudiando, las ciudades se transformaron en un lugar mucho más seguro gracias a la protección de las monarquías. Es por esto que la gente volvió a ocupar las ciudades resurgiendo. En este periodo, las ciudades recibieron el nombre de burgos. Un tercer antecedente es que surge una nueva clase social dentro de la ciudad. Esta se dedicaba al comercio y le dieron el nombre de burguesía. Un cuarto antecedente es la existencia de 2 religiones en Europa. Una es la que practicamos hoy en día, el catolicismo europeo, y la segunda es el Islam musulmán. La principal característica de estas religiones
es que ambas son monoteístas. ¿Recuerdan lo que significa eso? Monoteísta significa que tenemos un solo Dios. Entonces, si tenemos una religión con un Dios y tenemos otra religión con un Dios que es distinto y ambas proclaman que es el único Dios, obviamente estas religiones van a entrar en conflicto, se van a hacer enemigas, puesto que lo que proponen es contrario. Otro antecedente es que en Italia, pleno centro de Europa, surgen dos movimientos intelectuales que proponen que la vida de las personas debe ser más refinada, de acuerdo a el humanismo y el renacimiento. Los seres humanos debían aspirar a lograr grandes cosas en su vida y para eso debían buscar más cultura y distintos medios para su vida. Finalmente, uno de los antecedentes más importantes es que la principal actividad económica de Europa era el comercio con Oriente, con países como India y China, ubicados en el continente asiático. Como vemos acá en el mapa, Europa se ubica hacia acá. No se alcanza a meter en el mapa, pero es de aquí hacia allá. Tenemos que el punto principal de comercio de Europa es Venecia, en Italia. Para poder seguir avanzando hacia India y China, tenemos que pasar por la ciudad de Constantinopla. Avanzamos por la ruta comercial, llegando hasta Bombay, capital de India, y avanzamos también por la ruta comercial hacia Pekín, en China. Luego de estudiar los antecedentes, que son el contexto de este proceso histórico que vamos a estudiar, tenemos que saber qué hecho o hito histórico fue el que lo detonó, el que hizo que esto pasara, porque podemos tener antecedentes por mucho tiempo, pero sin un evento específico hay procesos históricos que a lo mejor no hubiesen ocurrido. En este caso, ese hito histórico preciso que hace que un proceso parta se denomina causa directa. Para el proceso de expansión de Europa, la causa directa o el motivo por el cual los viajes comenzaron tiene que ver con Constantinopla y con la guerra entre la religión del Islam y del catolicismo. Como acabamos de decir, las religiones contrarias estaban en conflicto, en guerra. La principal monarquía que practicaba la religión islámica era el Imperio Turco Otomano, mientras que todos los reinos de Europa eran de religión católica. Esto generó que el Imperio Turco Otomano quisiese avanzar hacia Europa y conquistar algunos de sus territorios, lo que pasó en el siglo de 1400 aproximadamente. En 1453, los turcos avanzaron tanto hacia Europa que lograron ocupar la ciudad de Constantinopla, bloqueando el paso de los europeos. Esto, niños, es muy importante porque los turcos, al ocupar Constantinopla, bloquearon la ciudad y por lo tanto cortaron la principal ruta de comercio mediante la cual obtenían sus mercancías de India y de China. Cuando los turcos bloquean Constantinopla mediante una guerra y una invasión a la ciudad, los europeos ya no pueden hacer sus rutas comerciales, ya no pueden llegar a India y a China. ¿Y de dónde entonces es que sacan estos productos tan importantes para la vida? Obviamente, los europeos se ven obligados a buscar nuevas rutas comerciales, lo cual hace que inicien viajes de exploración por el mundo. Con eso hemos terminado la revisión de los contenidos 1 de la unidad 1. Ahora, para que puedan trabajarlos, vamos a hacer algunas actividades. La primera actividad es que ustedes deben elaborar un mapa conceptual que resuma los antecedentes de los viajes de exploración. Observen el mapa que yo hice. Obviamente, en la idea central que va a dirigir todo nuestro mapa conceptual, tienen que ir los antecedentes de los viajes, porque es lo que nos están pidiendo como pregunta. Y esta idea central deriva después en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ideas, porque son 6 antecedentes. Si son 6 antecedentes, ¿cuál sería el primero? La formación de pequeños reinos o monarquías. El segundo es el resurgimiento de las ciudades llamadas burgos.
El tercero es la aparición de una nueva clase social, como se llamaba la burguesía. El cuarto es la lucha entre religiones monoteístas, que serían el Islam por una parte y el catolicismo por la otra. El quinto es que la principal actividad económica era el comercio con Oriente, con países como India y países como China. Y finalmente tenemos la aparición de dos movimientos intelectuales que eran el humanismo y el renacimiento. La segunda actividad es que vamos a estudiar un mapa. ¿Cómo se llamaba cuando estudiábamos mapas? Análisis de fuentes cartográficas. Muy bien. En este mapa lo que debemos hacer es marcar la ubicación de distintas cosas. A. Los europeos los marcamos con amarillo. Como bien dijimos, acá se encuentra Europa. B. Los musulmanes con verde. La religión musulmana ocupaba gran parte de lo que hoy en día es conocido como Medio Oriente. C. Constantinopla con un círculo rojo. Constantinopla quedaba ubicado justo en el límite entre europeos y musulmanes. Ahí está, con un círculo rojo. D. India con un lápiz celeste. India, cuya capital dijimos que era Bombay, se encuentra con lápiz celeste. China con lápiz azul. Vemos que limitando prácticamente con India está China, cuya capital era Pekín. África con naranjo. Todo el continente de África, que queda ubicado al sur de Europa y al sur del Medio Oriente, está pintada con naranjo. Y finalmente, debíamos marcar la ruta comercial habitual entre Europa y Asia con una flecha roja. Nosotros dijimos que el principal centro era Venecia, en Italia. De ahí se llevaba a Inglaterra, a Francia, a España y a lo que hoy sería Alemania. Atravesábamos toda Italia para poder llegar a Constantinopla. Y desde Constantinopla viajábamos hacia India y viajábamos hacia China. Para terminar, tenemos que responder a dos preguntas, las cuales son a partir del estudio de la información de la guía. La pregunta 3 dice, contesta, ¿por qué los turcos ocuparon Constantinopla y bloquearon el paso a los europeos en 1453? Quiere decir, ¿por qué ya no se podía usar la ciudad de Constantinopla por los europeos? ¿Recuerdan? Los turcos ocuparon Constantinopla porque deseaban expandir su territorio y su religión y no dejaban pasar a los europeos porque eran de una religión distinta, enemiga a la de ellos. Recuerden que el Islam y el catolicismo eran enemigos. 4. ¿Cuál fue la consecuencia de la toma de Constantinopla? Después de que los europeos ya no pueden pasar por Constantinopla para comerciar, ¿qué fue lo que ocurrió? Los europeos vieron bloqueada su principal ruta comercial, por lo que tuvieron que buscar nuevas vías de comercio y así iniciaron los viajes de exploración que los llevaron a recorrer gran parte del mundo y adivinen qué fue lo que encontraron. Con esto, niños, me despido. Este fue el video para apoyar el desarrollo de la guía 4 que tiene que ver con el inicio de la unidad 1. En este caso, ustedes que están en quinto, es el contenido de los antecedentes de los viajes de exploración y la causa directa de por qué estos se iniciaron. Espero que podamos vernos pronto en un nuevo video. Cuídense.